Muy bien, pues vamos a empezar. Y como les mencioné ayer, hoy vamos a hablar de las propiedades de los exponentes. Y así básicamente cerramos el ciclo en lo que son las operaciones básicas. Entonces Buenas tardes. buenas tardes. Vimos la suma, la resta, la multiplicación, los exponentes de las raíces. Buenas tardes. Buenas tardes. El orden de operaciones y ahora lo que son las propiedades de las operaciones para entonces poder aplicar las reglas y entre comillas podernos brincar pasos. Y la última parada en las propiedades de de las operaciones son las propiedades de los exponentes, porque ya cuando aprendimos a simplificar los radicales, aprendimos las propiedades de los radicales. Entonces, básicamente, esta es la sesión que cierra lo que es operaciones básicas. Of a black Cadillac XTS with license plate 8SKS127. Your windows are rolled down. Thank you. La primera propiedad es la propiedad del producto, del poder. Básicamente aquí nos dice que si multiplicamos dos bases iguales, lo que podemos hacer es básicamente simplemente sumar los exponentes. ¿Por qué es esto? Básicamente, acuérdense que elevar un número a una potencia es multiplicar ese número por sí mismo. ¿Sí? Entonces, aquí básicamente estoy multiplicando, por ejemplo, 3 al cuadrado por 5 por 3 a la quinta potencia. ¿Sí? Básicamente, eso quiere decir que tengo que multiplicar 3 por sí mismo 7 veces. Por lo tanto, puedo básicamente sumar los exponentes. Es como si se viera de esta manera, ¿no? 3 por 3
por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Sí? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Entonces aquí, ¿cuántas veces estoy multiplicando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí me pasé. Ah, pues nomás son 2. Sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces estoy multiplicando el mismo número? Pues lo estoy multiplicando 7 veces. 7 veces. Por eso se hace de esta manera. Y acuérdense que la multiplicación básicamente se puede hacer en el orden que sea. Entonces, si multiplico 3 por 3 y luego multiplico 3 por 3 5 veces otra vez y lo vuelvo a multiplicar, me va a dar lo mismo. Ujú. Entonces, la propiedad del exponente básicamente es esa, de que si estoy multiplicando dos bases iguales, simplemente lo que voy a hacer es sumar el exponente. Buenas tardes. Buenas tardes. Y esa es la lógica detrás de esto. Cuando es el mismo número, profesor, y si es diferente. Si es diferente, no se puede. Y eso es lo Ok, que vamos más adelante. Sí, ok, perdón, gracias. está bien. No está bien. Sí, tiene que ser la misma base. Si no es la misma base, no se puede hacer esto. Tiene Ok, que, ¿sí? Porque ujú, tiene que seguir esta regla. ujú, ok. Y esta segunda propiedad, pues es lo contrario. ¿Sí? Pues en este otro caso, es lo opuesto. Es una resta. ¿Sí? Si tengo, por ejemplo, 6 a la octava potencia sobre 6 a la tercera potencia, esto significa 6, 8 menos 3, Mm, porque el número de abajo es el que está dividiendo el de arriba, quiere decir que voy a restar el número de arriba al número de abajo, que es igual a 6 a la quinta potencia. ¿Sí? Entonces esto sigue exactamente esa misma lógica. Buenas tardes. De lo que aprendimos la vez pasada, ¿no? De que al dividir un número entre sí mismo, la respuesta va a ser 1. Entonces, usando la misma lógica, arriba tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y abajo tengo 1, 2, 3. ¿Sí?
Si utilizo esa regla que aprendimos la vez pasada, este 6 con este 6 se cancela, este 6 con este 6 se cancela, este 6 con este 6 se cancela, quedándome nada más 5 seises. ¿Sí? Entonces, básicamente sigue la misma regla de que un número dividido por sí mismo es igual a 1. Aquí la resta no significa igual a 0. Aquí la resta significa igual a 1. Entonces, si arriba tengo 8, 6 y abajo tengo 3, 6, y sé que al dividir un número entre sí mismo me va a dar 1, y que al multiplicar cualquier número por 1 es el mismo número, puedo eliminar los 3 de arriba y los 3 de abajo y me sobran 5. ¿Sí? Entonces, básicamente de ahí sale esta propiedad del poder de cocientes, así como sale la propiedad del poder del producto. Como ven, todo está relacionado, todo está conectado. Y si entendemos más o menos una regla, podemos entender la otra. Preguntas. Digo, esto solamente aplica para números con la misma base. Si no comparten la misma base, no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque tiene que seguir esta regla, ¿sí? Tiene que ser un número que se divide entre sí mismo para que equivalga entonces a 1. Igual que arriba tiene que ser el mismo número porque estamos utilizando potencias. Y una potencia es cuando multiplicamos un número por sí mismo. ¿Sí? Puedo continuar. Sí, maestro. Sí, maestro. Maestro, ¿se repite la palabra del poder? Sí. Todo sea para que lo entendamos bien, maestro. No, pues se llama esto. Después tenemos la propiedad del poder, vaya la redundancia, porque también podemos elevar exponentes con otros exponentes con otros exponentes, como una, este, como una muñeca rusa. En este caso, igual, siendo la misma base, si tenemos un número exponenciado, 3 a la cuarta potencia,
Y ese número exponenciado está entre paréntesis con un exponente afuera. ¿Sí? Básicamente lo que podemos hacer es multiplicar esos dos exponentes. Entonces vamos a multiplicar 4 por 6, son 24. Ujú. Entonces 3 a la cuarta potencia a la sexta potencia es básicamente 3 a la decimocuarta potencia. 20. Y aquí básicamente una vez más aplica ese concepto del poder. ¿Sí? Porque si se acuerdan que cuando aprendimos el orden de operaciones, brevemente tocamos este tema, que básicamente el exponente de afuera le corresponde a todo lo de adentro. En este caso, tenemos un exponente doble. Tenemos un exponente que está pegado a la base y tenemos un exponente que está básicamente rodeando a esa base con un paréntesis. Entonces, para que la exponenciación sea adecuada, tenemos que elevar el exponente al exponente multiplicando. Y aplica básicamente la misma lógica de hace ratito. ¿Sí? Entonces, aquí estamos multiplicando el exponente para el poder elevar la base el número adecuado de veces. Esto es diferente si no tuviera paréntesis, ¿eh? La exponenciación sin paréntesis funciona de un poco diferente, pero esa exponenciación sin paréntesis no la van a ver en el examen del CIVI. Así que no nos vamos a enredar con esa. Simplemente también para que tomen en cuenta, ¿no? Pues los voy a poner como nota, por si lo ven algún día en otro lado. Mm, Lo mismo. No son lo mismo. ¿No es lo mismo? No es lo mismo, ¿no? Mm, Como les digo, con esto vamos a tarear porque no es necesario para su examen. Esto sí, lo otro no. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Disculpe, maestro, ¿cómo se llama la raya que está a la mitad y él como o en medio de los dos, 6? No es igual. ¿No es igual? Ujú. Ok. Gracias, maestro. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? El que sí vamos a ver en el examen es el que está entre paréntesis. Correcto. Ok, gracias. Es en el que vamos a enfocar nuestra energía. El otro no. Ok. Maestro, una pregunta. Sí, Entonces, si está en paréntesis, si un exponente se multiplica, ¿verdad? sí. Porque el paréntesis significa una multiplicación. Y como en el ejemplo número 1, eh, hay un 3 con exponente 2 y está multiplicando el 3 con exponente 5, porque hay una suma en cada una multiplicación, si en los dos se multiplica igual. Sí, acuérdese. No, Sí, acuérdese que el paréntesis quiere decir que resolver primero y después hacerlo de afuera. Una manera de hacerlo más rápido, más eficientemente, es simplemente multiplicar los exponentes, el de adentro con el de afuera. Porque multiplicaríamos, por ejemplo, 3, 4 veces y lo que sale lo multiplicaríamos por sí mismo 6 veces más. Entonces, para evitarnos esa fatiga, multiplicamos los dos exponentes primero y ya lo que sale se Mm, multiplica por 3. ok, Se gracias. multiplica por 3, sí, pues se multiplica por 6 veces. Entonces aquí
básicamente sigue ese concepto, ¿no? Esa regla de las prioridades. Si lo hacemos prioridad por prioridad, tenemos que multiplicar el 3 por sí mismo 4 veces y lo que salga, multiplicarlo por sí mismo 6 veces otra vez. Por sí mismo. De una manera más eficiente, multiplicamos 4 por 6, son 24. ¿Por qué? Porque el número que salga va a ser múltiplo de 3 de todas maneras. Y equivale a esa potenciación. O sea que yo elevar 3 a la cuarta potencia y ese resultado otra vez elevarlo a la sexta potencia es lo mismo que elevar el 3 a la 24 potencia. Ujú. ¿Sí tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, básicamente, respetando esos fundamentos, podemos entender la lógica detrás de este concepto. ¿Sí? Ujú. Aplica eso que les digo, paréntesis primero. En este caso, todos son múltiplos de 3, o sea, los dos números. Tanto el número que va a resultar de la exponenciación del 4, como el número que va a resultar de la exponenciación del 6, todos tienen un origen en el 3. Ujú. Entonces, simplemente al multiplicar las veces que se va a multiplicar ese número, vaya otra vez la redundancia, y ya después elevarlo a esa potencia, vamos a llegar exactamente al mismo número. ¿Sí? Ujú. Profesor, tengo una duda. O sea, estas tres propiedades se aplica cada una siempre y cuando tengan la misma base Exactamente, sí, ahorita tienen que ser la misma base. para poder aplicar cada uno. Exactamente. Ok. Sí, sí, es lo mismo que con las raíces, porque si se acuerda cuando vimos la simplificación de raíces y empezamos a explorar las propiedades de las raíces, también era lo mismo, ¿no? Que por ejemplo no puedo sumar y restar si tienen base diferente. Igual aquí, no puedo hacer estas condiciones si no tienen la misma base. Ok, gracias. Y ahorita lo vamos a explorar también esa parte de estas propiedades. Pero si aquí la condición es que es la misma base, por lo mismo de las reglas que les estoy explicando, ¿no? Que se las estoy ilustrando aquí. La exponenciación también se puede distribuir cuando estamos multiplicando, ¿sí? Con la suma y la resta no, ahí van a salir resultados diferentes. Con la multiplicación, si tenemos, por ejemplo, 5 por 3 entre paréntesis al cuadrado, podemos elevar el 5 al cuadrado
y el 9 y el 3 al cuadrado y después multiplicar. Entonces, al multiplicar el exponente con paréntesis, sí tiene una propiedad distributiva. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque acuérdense que la multiplicación y los exponentes básicamente son operaciones relacionadas. La suma y la resta tienen relación, pero no tan cercana. ¿Por qué? Porque la suma y la resta deben de cumplir otras condiciones. Mientras que, como les decía, la multiplicación o la exponenciación es básicamente multiplicar el número por sí mismo. Maestro, Sí, en este caso, si yo digo 5 por 3, 15 al cuadrado ajá, es 225. ajá. Ya, y si yo digo, como resultado que usted tiene es 25 al cuadrado Ujú, por 3 al cuadrado, también es 225. sí, Entonces, yo lo puedo hacer directo. Primero multiplico 5 por 3. sí, pues, pero acuérdense que aquí nos estamos preparando para álgebra. Sí. Yo sé que se puede, y así se los enseñé al principio, para poder resolver problemas de aritmética. Aquí ya estamos entrando a un mundo de álgebra. De que se puede, de que lo podemos hacer, sí. Pero quiero que nos vayamos acostumbrando a ver las cosas desde el punto de vista más fundamental, ¿sí? Entonces, de que se puede, porque la regla nos dice, ¿no? Paréntesis primero y después el exponente de afuera. Eso está bien. Ahora la cosa se pone media turbia cuando tenemos que, este, aplicar estos conceptos ya cuando no son números, sino letras. Entonces sí se puede, y es lo que hemos hecho, pero esto lo deben de saber porque a la hora de usar letras, ya no van a utilizar la mecánica, ya van a utilizar el concepto. Entonces, Buenas tardes, maestro. buenas tardes. No ha pasado lista. No, hasta la 1:30. Ok, está bien. Gracias. Sí, de nada. Entonces, de ahí la importancia de la conceptualización. Buenas tardes. Entonces, acuérdense que esto no es por torturarlos, es porque pues, nos estamos preparando para lo que viene. Gracias por su paciencia. No, sí, de nuevo. La compañera ya vive en el 2030, creo. ¿Por qué? Va muy avanzada y yo no le entendí lo que dijo. No, pues cómo no? Lo que dije es simplemente que tenemos que ver más allá de lo superficial y esto es empezar a ver más, esto es empezar a ver más allá de lo superficial, ¿sí? Entonces, al principio del año escolar, por ejemplo, les enseñé, y no tan al principio, pues apenas hace 2 semanas, 3 semanas, que en el orden de operaciones se hace paréntesis primero y después exponente. Esa es una regla básica para cuando tenemos esos problemas grandes que les doy. Ahora, estamos pasando de lo que es superficialmente hacerlo de manera mecánica a, se va a ver medio grotesco, pero a ver las tripas del por qué así. Y esto es ahora el por qué así. Para entonces, cuando tengamos un problema como este, lo podamos entender. No es lo mismo aquí, 5 por 3, 15 al cuadrado, bien, pero x más y al cuadrado, ¿eso qué? Es a lo que yo me refiero. De que es una preparación mental para lo que se viene.
La quinta y Maestro, primero tenemos que aprender álgebra y luego aritmética. no, primero es aritmética. Ya la aritmética la hemos estado aprendiendo. Ajá. Esto todavía es aritmética. El álgebra todavía no llegamos ahí. Nos falta todavía un ratito. Pero Oh, estos son conceptos que si no los entendemos ahorita, se nos va a dificultar el álgebra. Por eso les digo, si voy muy rápido, deténganme. Si un concepto no quedó claro, pregúntenme. Porque ¿y es después de álgebra qué sigue? O ya. de álgebra sigue geometría. Oh, está bien. Gracias. Bien, la- Yes. Real quick, since we're starting tonight, for evening class, Perdón. Ahí que estaba haciendo nota. Entonces aquí, igual que con la distribución en la multiplicación, en una división también podemos distribuir de esta manera. Acuérdense que una división, que una fracción es básicamente es una división. Entonces, si podemos distribuir en la multiplicación, podemos distribuir en la división. Entonces, si tengo 3/4 entre paréntesis al cuadrado, eso quiere decir que puedo elevar el 3 arriba y el 4 abajo. Y ya entonces hacer la operación. ¿Sí? Entonces aquí esa distribución, así pasa. Y una vez más, ¿por qué? Porque la regla nos dice que se resuelve primero el paréntesis. Entonces, si divido, por ejemplo, 3 entre 4, me sale 0.75. Y si multiplico 0.75 por sí mismo, es lo mismo que si dividiera 9 entre 16. Entonces, aquí se puede hacer esa distribución del coeficiente, del cociente con el exponente para entonces poder resolver esta operación de una manera diferente. Y esto, por ejemplo, nos ayudaría si quisiéramos, por ejemplo, aplicar la regla del recíproco o cualquier otra regla más adelante. Por eso les digo, estos pequeños detalles son para eso, para ir entendiendo cómo se resuelven problemas de matemáticas un poquito más complejos. ¿Sí? Preguntas. Perdón, maestro, ¿qué es el cociente? El cociente es lo que sale de una división. Que gracias, maestro. Sí, de nada.
Profesor, ¿podría resolver la que está entre paréntesis? ¿Este de aquí? Sí, como dijo, ¿Esto? ajá, sí. Sí, pues si lo resolviera como les digo, sería 3 entre 4 sobre un punto, se aumenta un 0. 7 por 4, 28. Sobran 2. 5, 0. 5 por 4 son 20. Para 20, 0. Entonces ya sería punto 75 por punto 75. 5 por 5, 25. Llevo 2, 35. Son 37. Ay, no es cierto. 7 por 5, 35. Llevo 3. 7 por 7, 49 y 3. 52. 5. 12. 6, 5, 4. Así sería esto. Oh, wow. Pero pues eso también lo vamos a ver más adelante. Para hacer las conversiones a porcentajes y todo eso. Ok, gracias. De nada. Entonces, si elevara esto sería 9 sobre 16 y la división es exactamente la misma. Y como les digo, ¿por qué pasa eso? Porque son múltiplos unos de los otros. ¿Sí? Son números relacionados mediante la multiplicación. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Solo pase para que me pone asistencia. Muy bien, perfecto. Y igual lo de ayer. Muy bien, sí, yo le acomodo. Ok, está bien, maestro. Gracias. Que tenga un buen día. Sí, está bien. Muy Bye. bien. Bye. Y una vez más se preguntarán, ¿por qué? Porque cero potencia es que ya dividí todo. ¿Sí? Y acuérdense que dividir aquí significa ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, regresando al ejemplo anterior, si tengo 5 al cuadrado sobre 5 al cuadrado, ¿sí? Y lo expando. Tengo 5 por 5 sobre 5 por 5. De esta manera, ¿sí? ¿Sí o no? Y sé que puedo eliminar este 5 con este 5
este 5 con este 5. ¿Cuántos 5 en la división me quedan? Ningún 5 exactamente. Pero como es división, no Cero. los estoy restando. Sé que 5 entre 5 es 1 y 5 entre 5 es 1. Y 1 por 1 es 1. Por lo tanto, esto es igual a 1. ¿Sí? Es 5 al cuadrado menos. Así es igual a, 5, es igual a 5, 0. 1. Entonces, maestro, ¿Sí? Sí. entonces, aunque no sea nada, se le tiene que poner el 0, ¿En qué parte? como ahí que salió 2 menos 5 cuadrada menos 2. Si hubiéramos quedado nada más que sabes que es 5, No, tengo 5. que agregarle el 0, Sí, porque 5 es 5. la potencia, el exponente, perdón. Sí. 5 es 5. 5 a la 0 es diferente. Ok. Sí, entonces Y el ahí 0 significa 1. el elevar un número a la 0 potencias, sí, es 1. Ok, Sí, gracias. sí, de nada. Entonces, aquí está la explicación del por qué. Básicamente estoy dividiendo ese número de esta manera, ¿sí? Y estoy utilizando esa propiedad, porque ¿cómo represento un exponente o cómo represento una división donde básicamente estoy dividiendo todo por igual? Sería básicamente con el exponente 0, ¿sí? Entonces, pues, por esta misma razón, al yo dividir 5 al cuadrado sobre 5 al cuadrado, es lo mismo que decir 5 a la 0 potencia, que es igual a 1. ¿Sí? Se aplica el concepto anterior, ¿no? Al yo estar dividiendo una base con la misma potencia, las potencias se restan. 2 menos 2 es 0, pero yo cuando hago la división y aplico la regla tal cual, sé que el resultado va a ser 1. ¿Sí? Ahora, y viene lo interesante. Volvemos otra vez al concepto del 1 invisible. Si yo escribo 5 solo, 5 sin nada, ese 5 sin nada tiene un exponente invisible de 1. Y básicamente cualquier número a la 1 potencia es el mismo número. ¿Sí? Entonces, si no escribo nada, es 5 a la 1. Y ya de ahí empezamos a contar 5 a la 1, 5 a la 2, 5 a la 3, o 5 a la 0, que es igual a 1, y así. Pero eso es algo importante también de diferenciar, que todos los números van a tener un exponente invisible, van a tener un múltiplo invisible, un multiplicador invisible, van a tener un divisor invisible, y todo eso es equivalente a 1. Lo único que se escribe es 0 o del 2 para arriba. Si el número está solito, podemos asumir que es 1. Si regresamos, por ejemplo, a las cuentas de ayer, que tenía que 5 ahí, por 2/3. Esto tiene un 1 invisible acá abajo. Y sé que se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si tuviera aquí 5 al cuadrado por 5. Aquí hay un 1 invisible, que sería 5 a la 3. Entonces es importante que también vayamos internalizando este concepto, ¿sí? De que todos los números van a tener un 1 invisible en todos lados.
como multiplicador, como exponente, como divisor. Y ya lo que no es invisible es del 2 para arriba o el 0. ¿Ok? Preguntas. ¿No hay preguntas? Maestro, ¿qué acaba de decir? Que el que no es divisible es el 2 y el 0. No, que todo se escribe excepto el 1. Ok. Todos los números van a tener un multiplicador, un divisor y un exponente de 1, y ese no se escribe. El que se escribe es el 0 y del 2 para arriba. Ok, déjame pongo la nota porque. Maestro, una pregunta. Sí, Eh, usted dijo que todos los números tienen un uno invisible, ¿verdad? sí. Pero eso es solo para esta clase que estamos teniendo, que es la de la potencia, No, eso es para todos lados, para todas las operaciones. o para otras operaciones también. Sí, es para todo. Para todas las operaciones que hagamos de matemáticas. Todas, sí, todas. Ok, está bien. Es el ejemplo que, Gracias. sí, de nada. Y es el ejemplo que les ponía pues con las fracciones. Ok, sí está bien. Sí, de que yo puedo multiplicar 3 por 1/2. ¿Por qué? Porque aquí hay un 1 invisible que no escribo. Y sé que puedo multiplicar este número por este número y este número por este número. Entonces, esto aplica en todos lados. Y eso hay que mentalizarlo, hay que memorizarlo, hay que internalizarlo más bien. ¿No? Sí. Número uno. Bien. Maestro, Sí, disculpe, me voy a tener que retirar ahorita. Le mandé un correo que iba a tener una cita sí, y lo tengo, vi. sí, gracias. Tengo que ir por mi niña ahorita a la escuela para sacarla, para alcanzarla a llevar a su cita. Sí, Ok, está bien. está bien. Al ratito miro el video. Sí, está bien. Ok, muchas gracias. Que tenga buen día, maestro. Igualmente. Adiós. Después tenemos también exponentes negativos.
Y el exponente negativo básicamente expresa un recíproco. Y este recíproco está exponenciado. Entonces, si tengo 5 al menos cubo, este se va a expresar como un quinto, pero con el 5 de abajo al cubo. Entonces, para resolver esto, tengo que elevar ese 5 al cubo. Entonces serían 5 por 5, 25, por 5, 125. ¿Sí? Entonces, en el caso de signos negativos, de esta manera, estamos aplicando el recíproco y ese recíproco tiene que ser elevado a esa potencia. ¿Sí? Preguntas. Disculpe, maestro, ahí está multiplicando el 5 por el 5 del otro lado. Por eso dijo que 5 por 5, 25. No, no, no. Observe que aquí hay una potencia. Ajá. Y cuando tenemos una potencia, eso quiere decir que el número se tiene que multiplicar por sí mismo. Entonces, lo que estoy diciendo es que si tengo un 5 con un exponente negativo, tengo que construir una fracción. Y esa fracción es un quinto, pero con el 5 al cubo. Entonces, si quiero resolver, voy a multiplicar 5 por 5 por 5. Muchas gracias, maestro. ¿Y el 1 de arriba, profesor? El 1 de arriba indica el recíproco. Disculpe, maestro, ¿ese no es un menos? Sí, este es un menos. Este es un menos. Sí. Menos, pero en el exponente. Sí, del otro lado que se vuelve un 1. Se vuelve un 1, sí. Ok, muchas gracias, maestro. Esto significa voltear al revés. Y sabemos que lo contrario de un número entero es una fracción, cuando hablamos de multiplicación y división. Entonces, si recordamos las lecciones pasadas, sabemos que el recíproco de un número en una multiplicación o en una división es el opuesto, ¿no? Porque puedes está ese uno invisible aquí. Entonces, el recíproco de un entero es un quinto. Y eso es lo que significa o lo que indica el signo negativo aquí, que lo estamos volteando al revés. ¿Sí? Ok, muchas gracias, maestro. Sí, no. No significa entonces que se va a restar, sino significa que se va a voltear al revés para después multiplicar la base por la potencia. Exactamente. Gracias. Sí, no. Porque sí, pues hagamos esa diferenciación, ¿no? No es lo mismo decir 5 menos 3. Eso es 5 menos 3. Esto es 5 a la menos 3 potencia. Dos cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. ¿Sí? Igual si fuera multiplicación, son cosas completamente diferentes. Aquí pues es un exponente. Esto es un exponente. Entonces, el negativo me indica un recíproco, que es básicamente esto. Y esto, pues, se tiene que elevar a la potencia. Gracias, maestro. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No, maestro, gracias. ¿No?
¿Algo más? ¿Puedo continuar? Sí. 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 Oh. Pues aquí también se comparten ciertas características, ¿no? Que pueden ayudarnos y como les digo, esto es empezar a conceptualizar el álgebra. Yo le llamo que álgebra al desnudo. ¿Por qué? Porque básicamente todavía seguimos utilizando números, pero ya empezamos a utilizar ese concepto, ¿no? Con las propiedades de las operaciones. Aquí, por ejemplo, es decir, 5x cuadrada más 6x cuadrada son 11x cuadrada. En este caso utilizamos números y podemos llegar a una solución. El concepto es básicamente el mismo. Si se acuerdan, cuando hablamos de los radicales, podemos sumar y restar los coeficientes con la misma base. Aquí también podemos sumar y restar los coeficientes con la misma base, pero también deben ser del mismo exponente. ¿Sí? En este caso puedo sumar 5 más 6. ¿Por qué? Porque comparten la base de 3 y esa base de 3 en ambos lados es cuadrada. Así que sigo respetando el orden de operaciones. Si por ejemplo fuera 5 más 3 al cubo, más 6 por 3 al cuadrado, ahí sí ya no. Ahí sí ya no puedo sumar ni restar. Ahí tendría que resolver primero. Pero como aquí comparten la misma base,
y comparten el mismo exponente, entonces puedo sumar y restar el coeficiente. Entonces, eso también nos puede ayudar un poquito más a simplificar las operaciones más adelante, de manera más simple, ¿sí? Preguntas. Así como está ya la ecuación está resuelta, 11 a... En este caso no, porque tenemos todavía un número, pero la hemos simplificado. O sea que en vez de elevar 9, 3 al cuadrado y después multiplicar eso por eso y después sumarlo, aquí podemos simplemente sumar 11 por 9, 99. Y ya nos ahorramos todo este proceso de 3 por 3, 9 por 5, 45. Y luego 3 por 3, 9 por 6, 36, 45, más 36, 99. Así ya nada más. 11 por 3, 99. O 11 por 9, perdón, 99. ¿Y en un examen vienen así? Y le resuelvo 11, 3 al cuadrado, ¿está bien? No, en el examen le va a venir con letras. Por eso les digo, apenas estamos conceptualizando. Por eso no le quiero preguntar de las letras. No, pues eso, entonces más adelante. Para aprender, como usted dijo, apenitas le iba a preguntar y no le voy a preguntar, él me está enseñando cómo deben de ir las cosas. Ahorita, Cada cosa a su tiempo. sí, cada cosa a su tiempo. Ahorita este es el concepto para las letras. Entonces, si me pregunta, si en el examen viene así, si sos un montón de números, usted va a utilizar su juicio y va a llegar a la respuesta de la manera más eficiente. Pero ya con las letras, ahora sí tenemos que aplicar las reglas. Porque es lo que les decía. Con este concepto y con los conceptos de arriba. Si tengo 5x cuadrado más 6x cuadrado, aquí puedo decir que la respuesta es 11x cuadrado. ¿Por qué? Porque comparten la misma base y el mismo exponente. Sí, a eso me refería, si ya sí está resuelto. A esta sí. ¿Por A la qué? de arriba Porque no. no sé qué, porque no sé qué es x. Ok. La de arriba no, porque Falta. ese tiene número. Es 3. Entonces ahí sí tengo que llegar a una respuesta concreta. Aquí lo que estoy diciendo es que la suma de un número por otro número al cuadrado más 6 por otro número, por el mismo número al cuadrado es 11 por ese número al cuadrado. Acá sabemos que es 3. Acá abajo no sabemos. Acá hay que hacer la cuenta. El concepto, la conceptualización es exactamente la misma. Entonces aquí los estoy tratando de acostumbrar con números para que cuando lleguen las letras no se asusten. Maestro, Sí. tengo una pregunta. Sí. Entonces, solamente podemos sumar o restar cuando tienen el mismo, como ahí el 3 y el 2. Ahí sí se puede, nomás vamos a sumar los coeficientes, como ahí el 5 y el 6. Y si fuera resta, también lo podríamos hacer. Resta y suma son relacionados. Básicamente son lo mismo, pero al revés. Entonces puedo decir que 5 menos 6 es menos 1. Se puede. A lo que le tenemos que poner atención es que compartan la misma base, Y el exponente. compartan el mismo exponente para poder sumar o restar. Para poder sumar o restar. Ya ven que la multiplicación y la división son otro cuento. Pero esto también. Ahorita solamente estamos con suma y resta. Para la última parte, sí. Para esta última parte de la explicación, sí. ¿Por qué? Porque ya les expliqué en detalle el resto de los conceptos. Ujú. ¿Sí? Pero esa todavía no termina ahí, ¿verdad? No, no es lo que le estaba diciendo a la compañera. Aquí como sabemos que Falta el hay 3 3 por allá 2 adentro, hay que entonces elevar el 3 y al multiplicar. cuadrado. Y en el caso del álgebra sabemos que la letra indica un valor desconocido y que cada letra indica un valor desconocido diferente. Entonces ya llegando a ese punto, pues ahí quedó. En este caso, pues no. Ok, gracias, maestro. Sí, no. ¿Alguna otra pregunta?
No, profesor. ¿no? Pongamos nuestra mente a ejercitar un rato. Supongamos que tengo este problema. Pongamos que tengo este problema. Y quiero aplicar algunos de los conceptos que aprendí el día de hoy. Porque utilizando el orden de operaciones, pues me voy a tardar un ratito, ¿no? Tengo que elevar el 4 al cuadrado, después tengo que multiplicarlo por 5 y por 3, lo que salga lo tengo que sumar, y luego abajo tengo que multiplicar 4 por 8, y todo eso que salga lo tengo después que dividir, ¿verdad? Ese es el orden de operaciones. Así lo aprendimos mecánicamente al principio del año. Ya hoy, como les digo, ya abrimos el puerquito y le vemos las tripas. Entonces vamos a tratar de hacerlo un poquito más Rápido. de manera intelectual, no rápido, de manera intelectual, aplicando estos conceptos que aprendimos. Entonces, por ejemplo, aquí, 5 más 3. quise evaluar la ecuación y noto que puedo empezar a resumir, puedo empezar a hacer las cosas más cortas. ¿Sí? Entonces aquí Igual a 8. veo que el 5 y el 4, el 5 y el 3 comparten el mismo coeficiente y que los coeficientes tienen la misma potencia. Potencia. Entonces puedo sumar 5 más 3, me da 8. 4 cuadrado. Y abajo tengo 8 por 4. De esta manera. ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí tengo dos caminos. El primer camino es simplemente entender el concepto de el recíproco y entender el concepto de el coeficiente de los exponentes. ¿Sí se acuerdan ustedes que les dije? ¿Sí se acuerdan ustedes que les dije? Que todos los números tienen un exponente invisible. Sí. ¿Cuál exponente invisible es ese? El 1. 1. El 1. Entonces puedo decir que este 8 tiene un 1 aquí y un 1 acá. ¿Sí o no? Sí. Entonces puedo decir que 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. 0. Y al elevar cualquier número a la 0 potencia, ¿qué me va a resultar? 1. 1. Y sabemos que el 1 no se escribe, ¿verdad? Sí. Entonces podemos decir que esto se elimina y esto se elimina. ¿Por qué? Porque está multiplicando. Nada más porque está multiplicando. Si fuera una suma, no se puede, ¿eh? Solamente la multiplicación. En este caso, el 4 de arriba está al cuadrado y el 4 de abajo no tiene exponente, pero sí tiene, es un 1 invisible. Es 1. ¿Sí? Podemos decir entonces que 2 menos 1, ¿cuánto es? 1. 1. Por lo tanto, este se va y la respuesta es 4. Entonces aquí hicimos un montón de multiplicaciones, sumas y restas. ¿Qué hicimos? Aplicamos las reglas. ¿Sí? Entonces aquí intelectualizamos el problema. En la mente. Y aplicamos las reglas. ¿Cuál fue la primera regla que vi que puedo aplicar? Ah, bueno, tengo base igual,
tengo exponente igual, Los sumamos. ¿sí? Pues ya me queda 8. Noto que arriba y abajo tengo el mismo número multiplicando a otro número. Eso quiere decir que puedo empezar a utilizar la regla del recíproco. Sé y entiendo que todos los números están elevados a la 1 potencia. Entonces, puedo decir que al restar 1 menos 1, me queda 0. Y que cualquier número elevado a la 0 potencia me va a dar 1. 1. 1, perdón. Y el 1 no se escribe. De lo que sigue, arriba tengo al cuadrado y abajo también tengo ese 1 invisible. Entonces resto 2 menos 1 es 1. Y cualquier número elevado a la 1 potencia es el mismo número. Entonces lo único que me queda, lo único que me sobra es el 4. Y así me ahorré un montón de operaciones. Pero ¿por qué me ahorré un montón de operaciones? Porque entiendo las propiedades de cada uno de los pasos. ¿Sí? Entonces aquí en vez de decir 4 por 4, 16. 16 por 5 más 16 por 3. Entre 8 por 4, 32, bla, bla, bla. Empecé a ver la composición de la ecuación para ver si alguna de las propiedades de los exponentes y propiedades de la división y propiedades de la multiplicación nos aplica aquí y entonces llegar a la respuesta de una manera más eficiente. Entonces, como les digo, esta es la importancia ahora de entender el concepto. Del principio del año aprendimos el orden adecuado de empezar a resolver el problema. Ahora estamos aplicando los conceptos más abstractos que se usan para racionalizar ese concepto y entonces lograr ser más eficientes y, como les digo, prepararnos para álgebra. ¿Preguntas? Ese es en relación a si tienen la misma base, sale igual, ¿verdad, maestro? Sí. Si tuviera, por ejemplo, uno de los 4 tuviera otro número, pues ya cambia. Ahí ya se echa a perder. Ok, Ahí ya no. Ahí creo es que diferente. sí, yo entendí. ¿Sí? Apliquémoslo otra vez. Si tengo, por ejemplo, perdernos tanto. Aquí, por ejemplo, ¿qué regla puedo utilizar? Luego. De inmediatamente. Los 3. ¿Mm? Eliminar. Eliminar los 3. Aquí puedo eliminar los 3. ¿Por qué? Porque son el mismo número con el mismo exponente. Nos quedarían 5. Pues aquí nada nos quedaría 5 al cuadrado y ya serían 25. 25. ¿Sí? Maestro, tenía una duda. Sí. Ahí usamos el recíproco en el de arriba, ¿verdad? Porque lo cambiamos al -2, -1. En la que hizo antes. Técnicamente sí, pero estamos utilizando esta propiedad de acá. La propiedad coeficiente, esta propiedad de aquí. Ok. ¿Qué quedó? Acá. Esto. Esto de aquí.
La propiedad del consciente. Coeficiente. Ya no miro bien. Coeficiente. Perdón, del cociente, sí, yo lo dije mal, del cociente. Ajá. No, pues digo, toma tiempo. No es de la noche a la mañana. Ya. Y estamos viendo un montón de matemáticas. Que nos enreda, ¿verdad? No que nos enreda, pues estamos viendo básicamente Los tenemos en la mente. lo de años en meses. Así que, Exponentes. sí. Recíproco. Entonces nosotros tenemos que ver el problema y ver qué regla aplica para tratar de solucionar el problema de una manera más eficiente. ¿Sí? ¿Puede usted hacernos un ejemplo con la regla del exponente negativo, maestro? Sí, claro. A este lado. Tengo, por ejemplo, está muy grande ese número. Así. Aquí tengo, por ejemplo, 3 al cubo sobre 6 a la sexta potencia. ¿Sí? Aquí voy a aplicar la regla del coeficiente del cociente. Voy a restar. Serían 6, 3, menos 6. ¿Sí? 3 menos 6, ¿cuánto es? Menos 3. Menos 3. 3. Sería 6 menos 3. Menos 3. La regla me dice que básicamente esto se convierte en el recíproco elevado a la potencia. En este caso, esto sería igual a 1 sobre 6 al cubo. ¿Sí? Ahora, si soluciono esto, va a ser igual a 1 sobre 6 por 6 por 6, que viene siendo, voy a hacer la calculadora, 216. Y así se resolvería esto. ¿Sí? Ok, mami, ya no les voy a prestar los juguetes porque no Entonces, me ayudan a recogerlos. Maestro, ¿y de dónde salió el 216? Multiplicamos 6 por 6 por 6. acuérdese que cuando tenemos un exponente estamos multiplicando ese número por el mismo número. Voy a hacer eso. Voy a recoger el cuarto, ¿qué, mami? Ok, muchas gracias, maestro. De nada. Acuérdense lo que significa Para que ya exponente. puede poner papel. Acuérdense lo que significa el exponente. Estamos multiplicando ese número, el mismo número, tantas veces. Entonces aquí 6 al cubo significa 6 por 6 por 6. En este caso, 6 por 6 son 36, 36 por 6 son 216. ¿Sí? Entonces, esta es la manera en que resolvemos un exponente negativo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, maestro. De nada. ¿Cómo? Multiplicamos 6 por 3 por 1 salió 18. No. No. 6 No. por 6 por 6. Sí, 6 por 6 por 6. 6 por 3 se escribe así. 6 a la tercera potencia se escribe así.
Y es lo que mucha gente todavía no, ajá, se confunde todavía. Esto es 6 por 3, 18. Esto es 6 por 6 por 6, 216. Hay que poner mucha atención. Y en el examen sí les van a venir preguntas capciosas. Donde ¿cuál es la respuesta? A, B, C. A, 216. B, 18. C, 12. Una, la correcta, la que dice que es correcta pero no es, y una obviamente falsa. Entonces, acuérdense, tenemos que distinguir entre la multiplicación y la exponenciación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, como abajo que del 6 Ujú. al cubo sobre 6 a la sexta potencia, Ajá. entonces es 6 por 6, 6 veces. Sí. 6 por 6, 6 veces. Exactamente. Pero con la otra propiedad del... perdón. Perdón. Ese Y es que, ¿por qué tenemos un 1 arriba? Porque 6 entre 6 es 1. Y ya lo que sobra. 6 por 6. Como la cuenta de potencia. Sí. Sí. Porque con eso, pues que, o sea, todo regresa a lo mismo, ¿no? Sí. Un número negativo, pues básicamente es esa inversa, es el recíproco. ¿Por qué? Porque al dividir un número entre sí mismo, pues es 1. Que es básicamente este número. Ay, lo borré. Que es básicamente este número de aquí. El decir 6 entre 6 es 1. Pero esta potencia todavía debe de quedar ahí. ¿Sí? Entonces, el lápiz equivocado. Por eso elevamos lo de abajo. ¿Sí? Disculpe, maestro, ¿y cómo se llama esto? ¿Coeficiente? Lo que hicimos de este lado, Ajá, esto de aquí, ajá. es esto de aquí. Propiedad del ay, ¿dónde está? Aquí, propiedad del cociente. ¿Sí? Lo que hicimos ahorita. Y en el segundo paso, hacemos esto, exponente negativo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, maestro. Sí, de nada. Maestro, Ey, el 216 es, ¿qué es lo que se multiplica? Es que no. 6 por 6 por 6. Estamos multiplicando el mismo número 3 veces. 6 por 6, 36. 36 por 6 son 216. Oh, ya lo entendí, gracias. Sí, no. Sí, pues ya les dije, no hacen caso. No ponen el... Maestro, Sí, yo sorry. digo ante el micrófono. ¿Qué hay cuando no comparten la misma base iguales? Esa regla no aplica y se tendría que hacer como lo hacemos regularmente, ¿verdad? Exacto. Si no comparten la Gracias. misma base, entonces aplicamos el orden de operación. Sí, a lo que yo Gracias. quiero que no hacen caso es que no apagan el micrófono. Acuérdense que la sesión está siendo grabada. Y si hablan sobre mi explicación o sobre las preguntas, no puedo editar eso porque queda el video mucho. Así que por favor no hablen, o más bien no tengan el micrófono abierto si van a estar haciendo otra cosa. Hablando de eso, es hora de tomar lista. De lo demás, de que si pregunten, claro, sin
Listo. Pues empezamos simplemente para ir aplicando la regla. Entonces, 10 minutos, por favor. La primera nos dice que que puedo sumar los coeficientes, mantener las bases, mantener el exponente y después hacer la cuenta. En este caso, pues es 5 más 8, 13. son 13. Por 2 al cubo. Eso vendría siendo 13 por 8. Y 13 por 8, ¿cuánto nos da? 4. En la siguiente, para aplicar la regla, pues distribuimos, ¿no? 4 al cubo por 2 al cubo. 4 al cubo son 64. Por 2 al cubo son 8. Y eso nos da 512. Maestro, esa yo la hice diferente, pero me dio el mismo resultado. A mí también, maestro. ¿Te acuerdas de que aquí estamos aplicando lo que aprendimos? Sé que lo hicieron diferente. Pero ahí lo aprendimos con usted. No sé pues, pero Pero entonces sí está bien, maestro. sí, pues, la respuesta está bien, sí. Porque yo hice 4 por 2, 8, y luego lo hice el 8 por 8 por 8 por 8, 512. Lo único que quería o lo que quiero es que vayamos aplicando los conceptos que vamos aprendiendo. La respuesta está bien, sí. Bueno. Como les decía, se va a venir un momento en donde se va a poner un poquito difícil la cosa. Aquí voy a utilizar lo del coeficiente, lo del cociente. Entonces, básicamente, aquí lo que puedo hacer es dividir 18 entre 3, me da 6. Y luego, 7 menos 6 me da 1. Y queda de esta manera. Entonces, 6 por 6 son 36. ¿Sí o no? En este se divide, se conserva la base y solo se restan los exponentes, ¿verdad, maestro? Correcto, sí. Gracias. Porque si fuera 6 y 6 sería 0, sería 1, sería 6. Pero en este caso no. Dividimos 18 entre 3, son 6. Y luego, como es la misma base, restamos 7 menos 6 es 1. Así que todavía nos queda el otro 6. 6 por 6 son 36. Entonces, sería el caso, por ejemplo, acá. Que 225 entre 25, ¿cuánto es? 9. 9. 9, ajá. Entonces 9. Y aquí 6 menos 6 es 0. Se elimina. 5 a la 0 potencia es 1. 9 por 1, 9. 9. Y ya. Maestro, Sí, yo ahí hice como usted, como eliminé todo y solo dividí eso, 225 entre 5 y salió el 9 también. no, sí, pero como le digo, hay que seguir la lógica. No la lógica, la regla.
Entonces allí estuve mal yo, si eliminé eso primero. No es que estuvo mal, sino que una vez más estamos aplicando los conceptos que les acabo de explicar. Como que se niegan a querer aplicar. Pregunta. Ah, sí, es igual. Sí. Pienso que es igual a lo que está comentando la compañera. Eliminé los 6, Ajá. eliminé los 5 y ya nada más se dividió ahí. Sí. Nada más acuérdense que trabajamos de izquierda a derecha. En la multiplicación no importa porque el orden de los factores no altera el producto, pero de todas maneras debemos de mantener esa mantra de izquierda a derecha. Pues en este caso está bien. Nada más que debemos aplicar las reglas o tratar de aplicar las reglas lo más cercano posible. Ok, entonces para aplicar su concepto, ¿cómo sería, maestro? Ah, Sí, acuérdense que divorciamos, ¿no? Es 225 ujú. sobre 25 por 5 a la sexta sobre 5 a la sexta. Así, de esta manera. Esa es la correcta. Es la manera en que estamos tratando de aplicar el concepto, sí. Entonces dividimos 225 entre 25 son 9. Y luego 9, ¿sí? Y luego 6 menos 6 es 0. 5 a la 0 es 1. Entonces 9 por 1 son 9. O sea, no le hace. Con la multiplicación no hay problema. Nada más que hay que racionalizar el por qué lo hicimos de esta manera. Entonces dice que eliminaron, sí eliminamos, el proceso es de eliminación, ¿verdad? Pero a eso es lo que a eso es a lo que voy. De que si trabajo de izquierda a derecha, estoy diciendo 225 entre 25 son 9. ¿Sí o no? Sí. 6 menos 6 es 0. 0. 5 a la 0 potencia es 1. 1 por 9, 9. Y ya pues no tengo que escribir nada. ¿Sí? Entonces, como les digo, es tratar de procesar la información nueva con los ejercicios. Para comprobarlo, sí puedo utilizar el sistema más mecánico, ¿no? Para ver si llegamos al mismo resultado. En este caso, lo que quiero es que practiquemos lo que estamos aprendiendo nuevo. Ahora tenemos 4 a la quinta potencia sobre 7 a la quinta potencia. Entonces aquí decimos que 4, 5 menos 7 sería igual a 4 a la menos 2. Esto es igual al inverso, que es 4 o 1 sobre 4 al cuadrado. ¿Sí? Y esto es igual a 1 sobre 16. Y esta sería la respuesta final. Maestro, ¿y ahí cómo sé que voy que es una resta? Porque es una división. Si regresamos a las notas, No. nos fijamos El negativo. en la propiedad del cociente, Ajá. es una resta. ¿Sí? Entonces es el punto número 2. Ajá. De que si tenemos una división, podemos restar los exponentes. Aquí está la explicación. Entonces, en este caso de acá, encontramos que el número de arriba es más pequeño que el de abajo. Entonces, me va a resultar en un resultado negativo, lo cual me resulta en un exponente negativo. Y entonces aplico la propiedad del exponente negativo
que es básicamente el inverso del número, Ujú. llevado a la potencia, y ya sale esto. Ok. ¿Sí? Maestro, Sí. ¿me podía explicar? Porque yo solo llegué a menos, igual a 4 menos 2. ¿De dónde agarró el otro? ¿Cuál 2? En la E. 5 menos 7 son menos 2. No, sí, pero yo llegué hasta ahí. Ajá. Me hace falta sacar lo demás. ¿Cómo le hizo? El resultado final de un 16avo. Sí, ¿qué significa esto? Una vez más, ¿qué significa esto? ¿Que le vamos a quitar? ¿Qué vamos a qué, perdón? ¿A restar? No, ¿qué ¿Dividir? significa esto? Esto de aquí, ¿qué significa? ¿Lo cambiamos? ¿Es potencia? Es potencia. ¿Qué potencia es? Es la cuadrada. Cuadrada. ¿Y qué significa el cuadrado? Vamos a multiplicar. ¿Multiplicar qué? El 4. 4 por qué. 4. Exacto. ¿Y 4 por 4 cuánto es? Ok, 16. Ok, 16. Ajá, exactamente. ok. Gracias. Sí, de nada. Maestro, a mí no me queda claro en donde usted pone, cuando nos sale negativo, ¿vamos a hacer esa operación? Sí. ¿O eso, o siempre la tenemos que hacer aunque salga positivo? No, porque una vez más, regresamos a las notas. -3. Este negativo quiere decir que vamos a usar el inverso, vamos a usar el recíproco. Si tenemos un signo negativo, quiere decir que vamos a expresar una fracción, o sea, el recíproco del número entero, y vamos a elevar el numerador con esa potencia. Y eso es lo que hicimos acá. ¿Sí? Esto de aquí es la lección de la recta numérica. Sabemos que si le quitamos un número mayor a un número menor, vamos a terminar con un número negativo. Negativo. Esto es lo que aprendimos hoy. Que un exponente negativo indica el inverso del número entero, que viene siendo un cuarto, o el recíproco. Y que el numerador se va a elevar con el exponente. Eso es lo que aprendimos hoy. Sí, y ya ahí ya no, ya se termina lo negativo. Así Ya es. quedan, Lo negativo ok, se elimina cuando convertimos ya esta fracción. cuando hacemos el recíproco. Ok, Cuando hacemos el recíproco ya no es. ya. Ok, gracias, maestro. Me perdí la 7, no estaba, sorry. Está bien. Gracias. Sí, Al ratito la paso. Gracias. sí, de nada. Muy bien. Y por último, tenemos 8 al cubo por 8 al cuadrado. Entonces aquí es 8, 3 más 2. Esto es igual a 8 a la quinta potencia. Aquí voy a hacer trampa. 8 a la quinta potencia me da 32.768. Un número. Y así es como se hace esto. Del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos? 7. 7. Y como les digo, todo esto con la práctica se va a ir dando. Ahorita estamos simplemente aprendiéndolo, así nada más con puros números. Ya después van a ser problemas prácticos y ya después van a ser letras y todo ese otro asunto, ¿no? Igual el día de mañana es día de práctica. Hoy aprendimos los fundamentos y mañana los vamos a poner en práctica. Igual en sets de 6.
Si no nos alcanza el tiempo, no le hace. Ya ven que si no nos alcanzó el viernes, lo pasamos al lunes, no hay problema. Pero el chiste es practicar, ¿sí? Porque de 1 o 2 o 3 no es suficiente. Y pues va a ser una práctica general, ¿no? Le voy a incluir de todo. Va a estar todo revuelto y van a estar aplicando estos conceptos nuevos también. Preguntas. ¿No hay preguntas? Ya los asusté. Estamos asustados. Muy bien. Esto es más fácil que lo de ayer, de la otra semana, maestro. Un poquito más, sí. Maestro, entonces, mañana vamos a hacer más ejercicios para estar más mejor. Sí, mañana vamos a estar más seguidos. Porque pues, Pero primero hay que hacer más de estos, maestro. Todavía no va a nos ser de recuerda. esto. Va a ser de esto. Oh, pues como dice que nos le va a meter de todo. No, pues igual que el viernes. Empezamos con el tema y ya poquito a poquito vamos metiendo lo demás. Porque les digo que todo se va incorporando. Entonces, igual que la vez pasada, vamos a empezar con el concepto nuevo y gradualmente vamos metiendo lo anterior hasta que ya tenemos problemas más generalizados. Porque es importante, ¿no? Que todo, practicar lo nuevo, sí, ir incorporando lo que ya hemos ido aprendiendo, ¿sí? Eso es parte de la manera en que estas destrezas se van a ir afilando y como les digo, se necesita incorporar todo para cuando lleguemos a álgebra. ¿Sí? Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Algo que necesite clarificación? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues si no es así, pues nos vemos mañana. Que tengan muy buena tarde. Gracias, maestro. Hasta mañana. Hasta mañana nos vemos.